En fin. Bien, listo para ver el video. Aunque ya lo viste seguramente. No, no lo he visto. ¿No lo has visto? Pues nada, vamos a verlo. En fin, vamos a verlo contigo para que me digas qué te parece. HD de una vez, ¿estamos todo listo? Vale. Fin. Gente, última reacción del día, vamos a ver al Khan el Traidor, la máxima bestia, Warhammer 40k Lore. Tenemos tiempo que no vemos nada de Warhammer 40k y como siempre es un Leo mostrándonos el bien. Vamos a verlo, el última reacción del día, quedando con calor porque el ventilador se quemó, murió, ya está. Tengo que comprar uno nuevo, gente, por favor, donenme, tengo hambre. En fin, vamos a verlo. Capi, que tendrías que pagarte para que veas un video de 1 hora. A ver, sí, la verdad sí, pero lo voy a ver porque este está pagado. Simplemente lo voy a ver para verlo ahorita para que no se me acumulen. ¿Qué vas a decir? Si quieres te resumo esta historia con una palabra. Resumir, a ver. Yo puedo cambiarlo. Esos son 3. Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El Defus le había preguntado que sí, que había subido porque andaba aburrido. Tranquilo, tranquilo, Brian. Vamos a ver esto. Slayer es uno de los personajes más épicos que... El Doom Slayer es uno de los personajes más épicos que puedes encontrar. Claro. Todos admiramos su fuerza, dedicación, pero sobre todo, cómo destroza y desgarra hasta que todos los demonios hayan sido asesinados. Claro. Tenemos suerte de que juegue del lado de los good guy, pero... A ver, yo tengo la sospecha muy grande de que el Doom Slayer utiliza el hecho de que mata demonios para desfogarse. O sea, para mí no es que sea bueno, es que casualmente es de ese lado. O sea, él le daría igual si fuera de otro lado, no sé si me entienden. ¿Qué pasaría si el Doom Slayer fuese... malvado? A ver, así pásame el video y te digo si lo veo, pero no será otro día porque ya no se puede. Por desgracia, Warhammer 40.000 se planteó esa pregunta y respondió con... Karn, el traidor. El hombre que acabó con más de 1 millón de personas solo con sus manos. Si la historia que me va a contar no tiene mínimo esto... Un momentico. Joder. Si la historia que me va a contar, que se llama así, no tiene esto, me va a sentir muy mal. Mira quién. A ver. Tiene que tener esto. Sí, tiene algo parecido. Este video va durísimo. Porque si tiene algo así. Solo que imagínalo al revés. Dios mío. Esta parte es buenísima. Gracias a mi compañero el premio descubrí que eres el hijo de Vegeta porque os llamáis igual, así que tengo que eliminarte. ¿Qué te pasa en la cabeza, cabo de mierda? Los androides son el enemigo, no los... ¡Qué mierda! Tenchin Han en este arco estaba demasiado sociópata. ¿Eso qué, güey? Buenísimo, vamos a seguir. Karn es la violencia Pero tranquilo, no hay problema. manifestada. Te lo pasé antes, bueno, pasé otra vez. El más sanguinario Mató a su mascota. ¿Quién no estaría enojado si alguien le hiciera eso a tu mascota? Mira, John Wick. Todo John Wick, vale, que le matan a la mascota. y brutal de los siervos del caos. Y eso es decir mucho. Para colmo, lleva un largo tiempo siendo el azote de toda forma de vida que se encuentre en la Dron del futuro es. galaxia. En sus manos está la sangre de grandes héroes, poderosos campeones e incluso santos en vida. Desarrolló una sed insaciable por la matanza que lo llevó a estar en comunión con el dios de la sangre Khorne, el cual ama a este sujeto, guardándole un pequeño trono a su diestra, levantando por el propio Karn para que disfrute de la eterna carnicería a su lado por los siglos de los siglos, dotándolo de dones que lo han lanzado a la más absoluta locura. A lo largo de los milenios, Karn se ha ganado una de las reputaciones más oscuras de toda la galaxia, llegando a ser considerado el berserker definitivo, solo por debajo O sea, está la punta de Guts. del primarca demonio Angron, aunque algunos dicen que Cornet tiene muy en claro quién es su favorito de entre Es esos algo dos, chistoso. blandiendo su... Sin contar a Fulgrim. Parece que todos los primarcas, todos los dioses del caos prefieren a su segundo al mando que al primarca. Eso me sorprende mucho, pero tomando en cuenta cómo son los putos dioses del caos. su arma predilecta, el hacha Bueno, me voy a dormir, hablando de mañana, capi. Dale aquí, hueso. sierra Gorechild. No solo ha triturado cráneos enemigos, sino que usualmente
los cráneos de sus aliados también. Hablamos del tipo de lunático que tiene un contador de muertes en su casco para saber exactamente con cuántos ha acabado en cada batalla y de esa manera romper su propio récord una y otra vez. Pero, ¿dónde inició la masacre? ¿Cómo se forma una bestia como esta? Bueno, amigo o amiga, ponte tu poncho porque estás en la zona ¿Poncho? de Splash. Este perrito en tacita te contará la historia de Karn, el traidor. Me contará la historia de La cómo. leyenda de Karn comenzó hace miles de años en la vieja Desde lo Capi, ya te mandé los videos a tu DM porque no sé cuál es el canal de reacciones. Dios mío, voy. Terra durante los primeros días de la Gran Cruzada del Emperador. Él fue miembro de la 9ª Legión cuando Ah, todavía pero eso lo vamos a ver un día de terror, no te preocupes. Cuando hay un día de terror, organice bien, lo hacemos. se la conocía con el nombre de los Perros de Guerra, la cual, como toda legión Astarte, tenía un propósito que cumplir. En sus filas solo eran aceptados aquellos entre los más violentos. Estamos hablando de verdaderos psicópatas, pues solo serían liberados cuando el emperador necesitaba una limpieza total, sin sobrevivientes. Ellos no conocerían la piedad o el cansancio. Me acabo de cuenta de algo. ¿Sabes a quién se parecen? ¿A quién? A los Black Ops. De hecho, es verdad. No dudarían en acabar con civiles desarmados si era necesario. Pararían mundo con una eficacia sobrehumana. Dato Capi, los marines de los devoradores de mundos son blancos, pero este está llena de sangre, así que quedaron un color rojo. O sea, que eran blancos, pero se teñieron de rojo por las batallas que hicieron. Eso queda que no es badass. Ese era su propósito. Y sería allí donde terminaría Karn. Nacido en Terra, la cuna de la humanidad, fue uno de los primeros neófitos en ser reclutados. Entrenado bajo el escrutinio de un centurión llamado Gruner, quien lo preparó para la guerra en los campos de entrenamiento del mundo vasallo de Bot. Vale. Junto con sus compañeros perros, este centurión, también nacido en Terra, era un veterano de las guerras de unificación. El canoso maestro de los neófitos era un formidable guerrero cuyo torso derrochaba una fuerza sobrehumana y que a la vez lucía el tatuaje de un canino mordiendo su presa. Simbolizaba todo a lo que debían aspirar. Este hombre no conocía el trato suave. En el momento que les injertaron los últimos órganos y con las heridas aún delicadas, los consideró listos para empezar su entrenamiento. Así, Gruner introdujo a Karn al concurso, una tradición ancestral de la 9ª Legión. Las reglas eran simples. Fueron vestidos para la guerra y se les entregó sus armas. Antes de abrir las puertas, Gruner levantó una cabeza recién cortada. Debían conseguir 1000 como estas. Eso era todo. Cuando uno de los compañeros neófitos de Karn Simple vista, ¿no? preguntó Simple sobre el y directo. premio, Gruner simplemente se encogió de hombros en respuesta. La dislexia, déjame en paz. De hecho, en Space Marine 2 usa los colores de los perros de guerra antes de que fueran traidores. No lo sabía. Nadie se había acercado jamás a obtener ese número de bajas. Cuando Karn preguntó de dónde se suponía que debían adquirir esos cráneos, el gigante tatuado soltó una carcajada, provocando la risa de otros hermanos de batallas y neófitos lo suficientemente cercanos como para presenciar la primera humillación de Karn. Todos lo vieron como un novato que no tenía idea de que estaba en el ejército justo para coleccionar cabezas de enemigos del imperio. Daba igual si eran aliens, humanos o lo que sea. Ellos no preguntan, no planean, solo atacan. Say God. Sería una lección que llevaría consigo por el resto de sus días. Sin embargo, este evento no impidió que Karn sobreviviera a las pruebas para convertirse en soldado en pleno derecho. En este punto de su vida, mucho antes de convertirse en el asesino insano infame a lo largo de la galaxia, se podría decir que Karn no era solo uno de los marines más inteligentes, sino que también tenía un gran temple e incluso se le ha descrito como carismático y empático a otras legiones y sus hermanos. Eso es curioso, cuanto menos tomando en cuenta que estamos en Warhammer. Un dato, estos marines eran buenos amigos de los ultramarines. Características Puto anuncio. muy irónicas si se tiene en mente cómo acaba su historia, pero no nos adelantemos. Rápidamente ascendió de rango. Sus impresionantes talentos para el asalto y el combate cuerpo a cuerpo lo hicieron destacar en una legión compuesta por los asesinos más salvajes, eficientes y despiadados del naciente imperio de la humanidad. A pesar de su inhumana brutalidad,
Karm era conocido y respetado entre todas las otras legiones como un hombre de honor y un guerrero magnífico. Muy un irónico. ejemplo de lealtad y rabia correctamente enfocada que lo llevaría a convertirse en el centurión de la 8ª compañía de asalto de la élite de la 9ª legión. En aquella época se le describió como un guerrero de piel bronceada, de rostro alargado y noble, el cual siempre actuó obedeciendo los deseos del emperador. Pero en el campo de batalla se convertía en una fuerza imparable con un poder descomunal y una agilidad que hacía palidecer a todos los guerreros a su alrededor. Todo parecía marcar que Karm se convertiría en uno de los héroes más respetados del imperio, un hombre digno del recuerdo, una promesa que lastimosamente cambió al momento de reencontrarse con su primarca. Quieras que no, tener esa dualidad, tener ese punto de decir, como que a nivel oficinista, a nivel de trabajo, digamos, cara a los que son iguales a mí, soy correcto y después soy una máquina de matar, eso te da muchos puntos, eso te da muchísimos puntos en lo que es Warhammer. Aparte que este cabrón tiene el récord de baja, por lo que entiendo. Que quieras que no. Durante todo lo que es el principio de la herejía se maneja mucho lo que es la violencia controlada. O sea, saber desenvainar lo que es tu espada contra los enemigos del hombre. Sí, imagino Mucho de que eso se perdió cuando se convirtieron en bárbaros. no tiene sentido, la verdad. El reencuentro entre los perros de guerra con su primarca estuvo lejos de ser un acontecimiento alegre. Para ese momento, muchos otros hijos perdidos del emperador habían sido encontrados y cada uno de ellos se unió al imperio trayendo consigo glorias para su legión. Todos habían logrado conquistar su mundo, luchando contra tiranos o convirtiéndolos en reinos perfectos que hinchaban el pecho de su legión con orgullo. Todos, menos Angron, el cual fue entregado a sus hijos en cadenas. Un esclavo de su mundo que estuvo a punto de morir, mutilado por tecnología profana de seres inferiores a él en todos los sentidos, y sin olvidar, claro, que intentó atacar al emperador luego de que éste le salvase la vida. Una vergüenza sin precedentes. Fue encerrado dentro de una bodega de La historia de Angron es de las cosas más jodidamente... O sea, es de las más jodidamente tristes que yo he visto en Warhammer. La escena en la cual él por un segundo deja de sentir dolor y después vuelve a lo mismo es increíble. ¿Qué quieras que no? Esta historia está tan jodida, pero porque Angron no quería ser salvado. Y el emperador le quitó la única cosa por la que luchó toda su vida, su libertad. Dios mío. De hecho, los perros de guerra siempre tenían peleas, pero peleas amistosas. Capi, ya te sabes la historia de Angron, así que sí tiene sus razones. Sí, obviamente. Esto me lo vi yo gracias a Pandro, ¿no? Carga después de haber sido llevado a bordo del buque insignia de la 9ª Legión. Este se negaba rotundamente a obedecer cualquier orden del imperio. Por lo tanto, convencido de que podían hacer cambiar la opinión de su señor, los capitanes y comandantes de los perros de guerra entraron en la bodega para exponer su caso. Uno por uno, entraron desarmados para hablar con su señor. Uno por uno, fueron brutalmente asesinados. Hasta que Karn, como uno de los pocos oficiales restantes de su rango, tuvo que ingresar, siendo el único lo suficientemente valiente como para enfrentarse al gigante. Karn entró en una cámara inundada con la sangre de sus hermanos, tranquilo y sereno, sin inmutarse ni siquiera cuando la sombra amenazante de Angron se alzó desde la pila de cadáveres donde estaba sentado. El primarca se abalanzó sobre él. Karn, quien al igual que los demás oficiales había jurado ante el emperador que no lucharía contra su primarca sin importar cuán provocado estuviese, no tuvo oportunidad de resistir y fue severamente brutalizado por su superior genético. La batalla más dura en la vida de Karn se libró en ese lugar, y fue menos contra su primarca, pues realmente no tenía la menor oportunidad de vencer contra un hijo del emperador, sino contra su propio cuerpo, el cual lo impulsaba a ceder al dolor y entregarse al olvido para escapar. Era una lucha donde su entrenamiento lo instaba a defenderse de su agresor y que peleaba contra su propia naturaleza, que le exigía inclinarse ante la voluntad de su padre genético, aceptando su destino. Esto por si no lo recuerdas, los marines espaciales tienen un vínculo Sí, más sí, allá un de vínculo, sí, un vínculo así que es casi espiritual y que ellos no pueden como que levantarse ante ellos y por eso están obligados a básicamente, si son humillados por los primarcas aguantan. Es básicamente una necesidad física lo suyo.
Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Dato sobre las naves de los perros de guerra. Y es que cuando ellos te peleaban en el espacio, usaban ganchos gigantes para atraer la nave enemiga. Y como se dice, abordarla y acabar los enemigos. Dudo que acabarlo solamente, sí, creo que los brutalizaban, pero sí, eso está muy bien. Eso es algo que suena hasta algo que pasaría en cosas como, yo que sé, Assassin's Creed, no, pero 4, por el tema de poder entrar por los barcos, por desembarque así tipo pirata y cosas por el estilo. Cayó al suelo, es verdad, destrozado a los pies de Angron. Aún así, a pesar de esto, Karn se mantuvo desafiante, sin ceder ni suplicar clemencia, sino hablando de las batallas que había ¿Cuánto puto metraje tendrá Jun Leo y Pandro ahora que tienen las 2 temporadas de Arcane? librado, de los perros de guerra, Mucho, mucho. de las otras Pero tienen legiones. algo mejor. Los 5 minutos de escenas de marines del capítulo de Next Level. Es verdad. Que yo lo tengo descargado ahí, pero está en inglés, si lo quieren ver. Y del emperador. Con esta muestra de coraje, logró acercarse a Angron, quien al fin detuvo su mano, dándose cuenta de que los marines espaciales de la 9ª Legión no eran la chusma sin honor e inútil que él pensaba que eran. Al final, fue esta valentía la que le ganó el respeto del primarca y le permitió convencerle de una verdad importante, que el dominio de la Legión no era un collar que debía llevar alrededor del cuello, sino un manto de poder que debía portar en sus poderosos hombros. Los dos emergieron de la cámara y Angron al fin se unió a sus hijos, quienes escucharon la historia de un grupo de esclavos, los cuales, contra viento y marea, con uñas y dientes, lucharon por su libertad. Angron escuchó el nombre de su legión, Perros de Guerra. No era el perro del emperador y nunca lo sería. Pero uno de sus hijos le dijo que no importaba, pues bajo su mando, los devoradores de ciudades, el grupo de esclavos que Angron liberó en su mundo natal, resurgiría ahora como devoradores de mundos. Joder, se pusieron el nombre más jodidamente chat. Y luego sale Thanos, no, Galactus. Pero igual te digo, o sea, entiendo que muchas de las cosas de Warhammer llegando a un punto son como casi simbólicas por el tema de perros de guerra y tal, y cómo eso se refleja. Pero yo sigo pensando, o sea, el tema de las armaduras me sigue matando, que eran blancas y pasaron a rojas por la cantidad de sangre que portaban. Hola, Es un Mar. dato chis- De hecho, algo interesante de todo lo que es el Warhammer lore es que todas las legiones traidoras fueron justamente las que cambiaron de nombre. Es normal Excepto porque son los... las que se fueron, ¿no? Mm, pero quieres que no es curioso que solamente ellas fueran las que se volvieran traidoras. Es verdad, eso, pero tiene un sentido. A mí me ilusionaron, quería ir a un video de casi 300. Si quieres, pásalo y lo vemos un día. También estos tienen un rito que se amarraban las cadenas entre sus manos y sus armas para nunca dejarlas. Por eso miras a esos marines con cadenas en las manos. Ah, o sea que tenían las armas encadenadas para nunca soltarlas. Tú eres el perro de Gen, Capi. ¿Te imaginas? Ellos lo que hacían era que se encadenaban sus propias espadas para nunca soltarlas durante el combate. Mm. De hecho, un personaje que vamos a necesitar más adelante, que se llama Sigismund, aprendió eso de ellos. Sigismund sale aquí también. Increíble. Un hombre mucho más apropiado. Ese día Karn no solo salvó su legión, sino que terminó ganándose uno de los ascensos de rango más importantes que puede haber obtenido, uno que acabaría influyendo el resto de su vida. La de por sí impresionante reputación de Karn se tornó legendaria cuando lo ascendieron al puesto de Ekerri, un rango que combina los roles de escudero, consejero y confidente personal del primarca. Digámosle escudero, porque así es más conveniente. Sin embargo, entre los devoradores de mundo, había muchos que, si bien respetaban la lección de Angron, dudaban de su sabiduría, ya que el papel principal del escudero era servir como contrapunto a la personalidad del primarca para marcar un contraste en su toma de decisiones. A pesar de todas sus cualidades, Karn realmente no deseaba llevarle la contraria a su primarca. Es más, comenzó a imitarlo. Por lo que ya no era ni paciente, ni particularmente sutil, mucho menos era un buen orador, y en lugar de guiar las palabras y decisiones de su primarca con sabiduría, a menudo era relegado a ser su segundo al mando en las peleas más densas. Él estaba allí, justo detrás de Angron, matando cualquier cosa que hubiera escapado de las hachas sierras gemelas del primarca.
De todos modos, cualquier consejo que Karl le pudiese haber ofrecido a Angron era olvidado de inmediato en el fragor de la batalla. Estando a la sombra del primarca, Karl comenzó a cambiar. Se volvió más agresivo e inestable, saliendo a la superficie rasgos imprudentes que había mantenido bajo control durante mucho tiempo. Quieras que no, perdió puntos que le hacían valer más. Cualquiera diría que Es que conocer a su primarca los cambió. Reemplazaron ese, digámosle, control por aún más violencia. Sí. Creo que los devoradores de mundo se llamaron así porque en su mundo, en el mundo de Angron, los esclavos, cuando se escaparon, los llamaron devoradores de ciudades. Si me equivoco, did again si se llama así o no. Lo dijeron al principio del video, si es así. Perfecto. Volví, me vi el primer episodio de Super Sentai Saga y estuvo chido. ¿Sí crees que aguante el resto de la temporada? Por cierto, Capi, ¿a ti te gusta Mortarion en su forma original o Primarca Demonio? ¿Y tú te hubieras ido hacia los leales o traidores? Yo leales, yo creo que no hubiera podido ir con traidores. Lo único que me jode de los leales es que no pueden hacer un trato con los dioses del caos, pero bueno, tiene sentido. Ahora se sacan de que hubo uno que sí, pero de normal se supone que no. Eso por ahí. Y luego el tema de a mí me gustaba más Mortarion humano, ¿no? Me gustaba más humano, quieras que no. Aunque la versión demonio, el diseño es brutal. Pero no sé, quieras que no, me gustaba mucho el rollito de que él siempre fuera como un patético que fuera levantándose. Y ya cuando dieron el power up fue como. También te digo, cuando dieron el power up fue cuando lo humillaron más. O sea, Es tiene- que, tiene- yo tengo este pensamiento de lo que son los traidores y creo que es un patrón que se repite y es que su mejor punto como personajes es desde su estado base hasta que se vuelven, hasta el momento preciso en el que se transforman en príncipes demonio. A partir de ahí los personajes tienen una pequeña decaída. mi forma de verlo un poquito, sí. Por cierto, Capi, si te gustó, ya lo vi. Ben Warhammer cuenta que así estamos viendo Warhammer. De hecho, lo humillaron 3 veces más. que También te digo, de los leales, el que más me llama la atención por algún motivo, no es el que más me gusta, el que más me llama la atención y me sorprende que no hayan sacado tanto, es el que siempre olvido el nombre, pero es el que tiene como rasgos asiáticos. El que es como un mongolo. ¿Ah? Llega Taikan. Sí, pero porque ese es uno de los leales, que es leal por conveniencia. Él realmente no quiere nada del emperador. O sea, no como los demás leales, que más o menos tienen como cierto afecto. No, él está ahí porque sabe que si está en el otro lado le da peor. O sea, tiene una pinta La de mental- que. Tiene una pinta de que La hará algo. mentalidad del Khan es la mejor, es la más correcta con todos los temas herejía. Es un no eres una buena persona. Eres un loco de poder como todos ellos. Pero entre eso y venderle mi alma al diablo, pues hay una gran diferencia. Sí. Creo que lo único que no fue papeado fue Perturá. tiene sentido. Aperturado Es sí su lo llegaron a vencer varias veces, pero claro, de él solo sabemos que se convirtió en demonio por muy pocas apariciones que ha tenido después. primarca, claro que va a querer imitarlo. De hecho, toda la legión debería hacerlo. Pero Angron era diferente a los demás. Cada primarca emanaba un aura de poder señorial, el cual hacía que sus legionarios lo adorasen, incluso sintieran la necesidad de arrodillarse ante él una vez que pusiesen los ojos encima. Pero Angron no, es como si lo hubiese perdido hace mucho tiempo. Además, Angron odiaba a su legión, los torturaba de las peores formas posibles, masacrando a todos aquellos que no cumplían con sus imposibles expectativas. La decadencia de la legión fue tan grande que muchos años antes de la herejía de Horus, ya varios legionarios hablaban sobre rebelarse en contra de Angron. Algunos incluso rechazaban abiertamente sus órdenes, con fatales resultados, pero estos actos eran más y más comunes con el tiempo. A pesar de que su legión sufría y suplicaba a Karn ayudarlos a acabar con la locura, el marine no podía hacerlo. Cada golpe de su padre, cada insulto y humillación no despertaba en él la rabia, sino la vergüenza. ¿Qué tenían esos esclavos humanos que lucharon junto a Angron en su mundo natal que él no tenía? ¿Qué debe hacer para probarse digno de su padre? Sufrir, ¿Quieres supongo. saber la parte más cruel de todo lo que es los perros de guerra? ¿Cuenta? Que muy en el fondo, Angron los odiaba. Sí, sí, sí. No era ¿cómo decirlo? No era como el emperador, que claramente está justificado para sentir lo que siente. Él los usaba como su forma de desahogar toda su frustración hacia todo lo que fue su vida. Y quieras que no, es bastante jodido porque al fin de cuentas, ellos no tienen la culpa de nada.
Ellos terminaron ahí porque sí, es verdad. De hecho, O Capi, sea, Perturabo ahora es algo nuevo. Antes siempre estaba enojado y ahora es más tranquilo. Y ahora usa la disformidad como arma. Hasta supo que Gideon iba a volver. Se lo dijo a uno de sus hijos. lo que pasa con Perturabo es que esta es una historia chistosa. ¿Cuál es la cosa más específica que recuerdes? Así en general. En general o en Warhammer. En general, en general. No sabría decirte qué cosa más Piensa en eso, super. piensa en eso. Ok. Ahora recuerda esto. Si sabe que estaba siendo Perturabo, porque en un relato de uno de sus hijos, que por alguna razón también es mitad hijo de Rogaldorn, en una edición especial hay un capítulo extra que cuenta que ha estado siendo Perturabo. Y es un juego de ajedrez entre él y su hijo. Y esa cosa, ¿cómo decirlo? Esa cosa fue tan difícil de encontrar que Junleo casi que se rinde intentándolo. Pero lo consiguió. Lo consiguió. Eso fue muy No lo jodido. consiguió él, no lo consiguió él, lo consiguió su editor. Bueno, no, el que lo ayuda con los guiones, que él tiene un tipo que lo ayuda. Fue Gabo. ¿Te lo imaginas? Tendría sentido. La respuesta llegó cuando Angron ordenó colocar a todos los legionarios los clavos del carnicero, un artefacto prohibido que los sometía al más absoluto dolor, salvo cuando estén en el campo de batalla consumidos por la rabia. El propio Angron sufría de ellos y lo atormentaban cada segundo de su existencia. Ahora compartiría esa maldición con todos, aunque al principio el proceso era tan extremo que la tasa de supervivencia era del 0%. Esta fue la gota que derramó el vaso para muchos. Los legionarios planearon una rebelión, porque a pesar de que el proceso no funcionaba, Angron simplemente seguía exigiendo que continuasen las operaciones. El marine llamado Mago, amigo de Karn, planeó un golpe maestro. Intentarían destruir el modelo de los clavos del carnicero, acabar con el apotecario y, aprovechando que Angron estaba herido, encadenarlo para llevarlo a Terra y responder por sus crímenes ante el emperador. Por desgracia, su plan falló. El agente Como era obvio. que enviaron fue asesinado y el clavo del carnicero se perfeccionó. Desesperado por la fuerza, por el poder suficiente para corresponder a su primarca, Karn se ofreció como el primero en recibirlos. Se dice que sus nervios ardieron enloquecidos por el dolor. Su sangre se convirtió en veneno que bombeaba furioso hacia sus extremidades, golpeando venas hinchadas y llenas de un nuevo y desconocido poder. Cada músculo de su cuerpo palpitaba de una fuerza inconcebible que amenazaba con desgarrarle la piel. Las cadenas no fueron suficientes para contenerlo. Rompió todas sus ataduras, guiado por sonidos lejanos que no hacían más que despertar su rabia. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Destrozó y desgarró hasta que todos hubieran callado. Lo que hizo en esa habitación era indescriptible. Poco a poco regresó la sensibilidad a su cuerpo y la conciencia asomaba ante la rabia. Incluso en el trabajo de un carnicero existe cierto orden, cierta decencia. Eso no estaba presente aquí. Lo que hizo con sus propias manos solo podía ser descrito como monstruoso. Toda la habitación había sido Dios bañada mío. en sangre fresca, con extremidades, pedazos de huesos y entrañas esparcidas en todas direcciones. Él mismo estaba bañado en la sangre de lo que antaño fueron sus hermanos. Solo una voz lo sacó del trance. Era Angron, el único en pie en la habitación, el cual solo atinó a decirle: ahora lo entiendes. A todo esto era para que entendiera el por qué siempre Anglo está de mal humor. Datos sobre los clavos, esos eran para clavar a las personas, pero por alguna razón se hicieron para hacer sufrir. Así, cuando pasó eso, en unos psíquicos, unos psíquicos usaron sus poderes para dormir a Angron y algunos de ellos, de hecho, dijeron: oye, ¿y si los matamos? Hola, hola, Capitán Fanboy. Dios mío, ¿cómo andas, Corsa? Karn vio a los ojos a su señor, buscando asco, buscando rechazo, pero solo encontró una repugnante sonrisa de aprobación, o quizás incluso orgullo. Karn entonces lo supo y respondió con un débil sí. Angron ordenó producir estos artefactos en masa, pero el apotecario se había quedado sin suficientes materiales para trabajar.
Afortunadamente, el mundo donde se encontraban, Gehenna, era uno donde humanos habían perfeccionado la tecnología de control neuronal. Tomar su tecnología sería más que suficiente para colocar los clavos del carnicero en toda la legión. Los pocos que recibieron los clavos junto con Karn descendieron al mundo, causando un baño de sangre como nunca antes se había visto. Mago no podía permitir que esta locura se expandiese, por lo que con los pocos hermanos cuerdos que quedaban, descenderían para acabar con esto antes de que esa tecnología los condenase a todos. Pero no encontraron ciudades, no encontraron resistencia, solo sus antiguos hermanos enloquecidos, caminando sobre charcos de sangre, buscando más víctimas. Todo el planeta había sido masacrado, y allí donde alcanzase la vista, solo se encontraba el rojo fresco de la sangre y montañas de cuerpos que opacaban lo que antaño fueron las torres de la gran ciudad. El marine entonces se dirigió hacia su primarca, ordenándole parar y arrestándolo para que pague por esta repugnante traición. Angron se rió ante la amenaza. ¿Cómo puede ser traidor de un maestro que nunca aceptó? No. Esto era lo que necesitaba, una prueba final. Los marines carniceros y los marines leales lucharon en una batalla campal sin precedentes, siendo Karn quien se encargaría de enfrentar a su viejo amigo Mago. Este intentó convencerlo de que su camino solo lo llevaría a la condenación, que la fuerza que había abrazado no era nada si sacrificaba su humanidad, su honor. Pero nadie podía igualar la fuerza de marines que han abandonado todo miedo a la muerte, toda duda o piedad. Antes de caer, Mago le dijo a su viejo amigo: «La historia me vindicará». Hasta ese momento, Karn se había mantenido en silencio sepulcral, sin pronunciar grito de guerra alguno o el más mínimo susurro. Sus ojos inyectados en sangre no dejaron de mirar a su presa ni parpadeaban por un instante, sin importar las heridas que sufría. Solo cuando lo tuvo en el suelo y aceptando su muerte, respondió: «Ahí es donde te equivocas, pues no estarás aquí para escribirla». El golpe fue... Dios mío. Bien, por aquí. ¿Ya se fueron? ¿Sí, con quién? Hola, ¿cómo estás, Grandmaster? Sí, en esta parte hablan leales, sí. No encontraron resistencia, o sea que fueron a Venezuela. Uf, esa frase. Como saben, no me gusta hablar de más cuando están en partes muy importantes. Pero a mí lo que me mata de todo esto es que, a ver, no somos conscientes de que, claro, lo vemos como si fueran las máquinas de matar definitivas y tal. No somos conscientes de que en verdad ellos no matan necesariamente porque quieran, que a ver, son primarcas, o sea, son personas de Warhammer. Matar es parte del lenguaje, pero justamente ellos, tanto Karn como Angron, matan porque es la única forma de que tienen para no sentir dolor. Y eso es hasta aterrador si lo piensas. Hola, Nancy, ¿cómo andas? ¿Por qué se denuncia la mejor parte? Dios mío. fue limpio, ofreciendo la cabeza de su antiguo amigo a su primarca. Con la tecnología asegurada y los marines que se resistieron eliminados, Angron ordenó comenzar las operaciones. Grandmaster. Hola. Durante 8 días, los devoradores de mundos pasaron por el quirófano, entregándose al poder absoluto de los clavos del carnicero. Karn se convirtió entonces en el líder de la horda, el berserker favorito de su padre, masacrando mundo durante décadas de la más horrible violencia imaginable. Ahogados en su sed de sangre, sed de batalla, Karn y sus hermanos se convirtieron en una presa fácil del dios de la sangre Khorne. Así pues, fue muy sencillo para el señor de la guerra Horus convencer a los antiguos perros de guerra a unirse él en la herejía. Karn luchó con una furia renovada y finalmente encontró un enemigo digno de sus habilidades en los marines espaciales que sí permanecieron leales. Ok. En palabras de Karn, el emperador necesitaba un arma que nunca pusiera sus propios deseos sobre los del imperio. Necesitaba un arma que jamás mordiera la mano que le da de comer. Los devoradores de mundos no son esa arma. Todos hemos desenvainado nuestras hojas solo por el derramamiento de sangre, y todos hemos sentido la exaltación de ganar una guerra que nunca debió suceder. No somos las mascotas mansas y confiables que el emperador quería,
Mientras que los lobos obedecen, nosotros no lo hacemos. Los lobos pueden ser de fiar y nosotros no. Poseen una disciplina que nosotros carecemos. Ellos siempre atienden el llamado cuando se les convoca. De hecho, me es un misterio por qué se los llaman lobos. Son dóciles, amaestrados por el emperador para obedecer todos sus caprichos. Un lobo no debería comportarse así. Solo los perros son de ese modo. Es por esa razón que nosotros ahora somos los devoradores de mundos y no los perros de guerra. Palabras pronunciadas durante la noche del lobo, cuando el primarca Lyman Ross intentó detener a Angron de seguir mutilando a sus hijos. Una batalla que nunca olvidaría, pues fue la primera vez que derramó la sangre de otro marine espacial que no fuera de su legión, por supuesto. Descubriendo que el rey lobo no había llegado por la preocupación del emperador, un deseo de detener la barbarie, ni nada por el estilo, no. Fue solo por la presión de otros primarcas, de los grandes señores de Terra, cuando se enteraron de las atrocidades que cometía Angron. Al emperador parecía no importarle. O sea, básicamente quedó en plan, ¡no soy importante! ¡Nunca lo fui! Le daba igual La noche del lobo. que fueran liderados por un loco psicópata sediento de sangre. Él lo puso allí en un principio. No le importaba la mutilación de sus ángeles. No le importaba la matanza desmedida que liberaban sobre los inocentes. No le importaba. Solo le importaba que conquistaran en su nombre. El método era irrelevante. El emperador los esclavizó a todos hasta permitir que se reducieran a esto. Papi, se dice que la primera pelea de Marine y Submarine fueron entre ellos y luego fue con los lobos. Quieras que no, por lo menos lo que se dice, lo que se ha dicho en los relatos, esa pelea parece increíble, hasta cierto punto. Con todo esto, no fue No sé qué opina alguien de la pelea. No sabría decir cuál fue la primera, honestamente. difícil para Horus Lo esclavizó como Maduro. Lupercal convencer a Angron de unirse a los traidores durante la herejía. A pesar de ello, un gran número de devoradores de mundos seguían siendo leales al emperador, pensando que los clavos del carnicero eran simplemente una herramienta para cumplir su voluntad. Angron no tuvo problemas en masacrarlos durante la atrocidad de Isban III. Cuando el bombardeo inicial sobre los leales falló, fue el primarca y Karn quienes lideraron la horda de berserkers para acabar con sus antiguos camaradas. En este combate, Garby el Loken, un capitán leal de los Lobos Lunares, antiguo amigo de Karn, quien lo apreciaba como un hermano, vio en lo que se había convertido. Una bestia enloquecida cegada por la más profunda rabia, consumida por una oscura locura, como él llegó a describirlo. Incluso un hombre tan veterano como él tuvo que contener las náuseas, una sensación imposible para un marine espacial, pero la brutalidad de Karn no podía sino generar el más absoluto rechazo. Pronto los dos entraron en combate, mientras el campeón de Angron gritaba enloquecido: «¡Yo soy el óctuple sendero!», una frase proveniente de la filosofía de Corne, dedicada a liberar al individuo de apegos y engaños y que termina en una comprensión de la verdad sangrienta de todas las cosas. Aparte de que el 8 era el número sagrado de Corne, Garby el Loken luchó con todo su ser para detener a su antiguo camarada y en un momento de descuido parecía que logró lo imposible. Logró arrojarlo sobre los dientes de la hoja de un tanque, siendo empalado a través del pecho, intentando arrastrarse desesperado mientras era consumido junto a los restos de los hombres que había asesinado. No pudo escapar. Loken pensó haber puesto fin a ese lunático, pero el camino de Karn no había terminado. A un loco tú no lo detienes hasta que lo matas realmente. De hecho, Khan se la pasaba gritando una palabra, si ya la dijo, sí, esa palabra, esa frase más bien. Despertó en la camilla del apotecario, sufriendo heridas tan graves que hubiera acabado de inmediato con cualquier marine espacial. Pero él seguía respirando, seguía sintiendo dolor. Pensó en entregarse, dejarse marchar, pero los clavos mordieron detrás de sus ojos. Aún no había terminado. Estos deseaban más sangre. Supo que no pararía,
nunca pararía. Tenía que hacer algo al respecto. Tenía que acabar con esto. Su lealtad no estaba hacia el emperador ni hacia el señor de la guerra. Estaba a su primarca y sobre todo a su legión. Y los clavos del carnicero le estaban quitando eso, su propia mente, su capacidad para razonar. Luego de recuperarse, Karn fue enviado por el propio señor de la guerra a las ruinas del planeta Próspero para recuperar un artefacto de vital importancia, viajando rápidamente allí solo para encontrarse con una sorpresa. El capitán de los 1000 hijos, Menes Calliston, dirigió un escuadrón de sus hermanos de batalla de la devastada superficie de su mundo natal para buscar cualquier señal de supervivientes o de su primarca, Magnus el Rojo. Aquí los dos grupos se encontraron y uno no puede esperar entablar conversación con los berserkers de Angron, por lo que comenzó una terrible batalla que terminó con la victoria de los devoradores de mundos. Pero Menes fue noqueado y atado para interrogarlo. Cuando el capitán recuperó su claridad, poco a poco se dio cuenta de que su interrogador parecía inestable. Mientras lo examinaba más a fondo, pudo distinguir una serie de pernos de hierro implantados debajo de su carne, más arriba del cuero cabelludo. El emperador había prohibido el uso de esos implantes neuronales a los astartes y lo había prohibido por una buena razón. Lo único que estos lograban era acelerar la agresividad de los soldados y en este caso Pongo el hijo del Orgar y me sale luz. Dios mío. amplificaron a un asesino sobrehumano ya cargado de testosterona hasta convertirlo en un carnicero verdaderamente salvaje. Calliston por fin se dio cuenta que Quieras que no, básicamente es como esto es como darle esteroides a un puto lunático. estaba ante la presencia Esteroides y adrenalina. del salvaje Karn, el capitán de la 8ª compañía de asalto de los devoradores de mundos y escudero de su propio primarca. Este le arrebató un colgante de hierro de su armadura con la forma de una cabeza de lobo aullando contra una luna creciente. Karn explicó a su cautivo que los devoradores de mundos habían venido a Próspero en nombre de Horus para recoger aquel objeto, conocido como el lobo lunar. En su momento fue parte de la servoarmadura del señor de la guerra y había sido utilizado como parte de un ritual de Magnus el Rojo para hacer contacto con Horus. Capi, aquí vas a decir por qué. A ver. Y ahora lo buscaba Guay. para contactarlo nuevamente. Pero Calliston rápidamente se dio cuenta de que había otra razón por la que el devorador de mundos había venido a Próspero. Y esto era que Karn parecía arder en agonía. Una agonía que solo podía aliviarse temporalmente mediante el asesinato. Esperando el momento oportuno, Calliston incitó a Karn a revelar sus verdaderas intenciones. En ese momento, sus poderes psíquicos comenzaron a regresar lentamente, por lo que Calliston intentó manipular la situación influyendo sutilmente en Karn con sus palabras y sus habilidades. Se dio cuenta de que en realidad el devorador de mundos había venido a Próspero en búsqueda de dispositivos arcanos que pudiesen ayudarlo a encontrar una cura para su aflicción. Allí lo entendió todo. Calliston trató de convencer al asesino que dejara el camino de la muerte. Le explicó a Karn que todavía había tiempo, porque aunque los dispositivos mágicos que alguna vez usaron los 1000 hijos habían sido destruidos, él poseía el conocimiento necesario para replicar sus funciones. Se ofreció ayudar a sanar la mente rota del devorador de mundos, eliminar los implantes neuronales y restaurar su menguante humanidad. Calliston podía ayudar a apagar el fuego que lo impulsaba hacia adelante y que invitaba a Karn a cometer actos de violencia indiscriminados. El psíquico supo que el devorador de mundos estaba perdido en un universo de dolor, uno que solo olvidaba temporalmente durante el acto de matar. Una luz de esperanza brilló en el semblante del carnicero. Literal está viendo en plan, te puedo reparar. Déjalo ya. Me lo dije, Déjalo me lo ya. dije. No lo puedes arreglar, no puedes. A él no quiere ser arreglado. Supo que sus palabras habían llegado al viejo Karn, al antiguo y noble guerrero. Una parte que a veces salía a la luz en medio del combate, pero que de inmediato era ahogada por su sed de sangre. Por un momento lo consideró. Tenía la verdadera y genuina oportunidad de hacerlo. Tenía la oportunidad de volver a ser quien era antes. Pero se merecía ese perdón.
El enorme peso del océano de sangre que había derramado cayó sobre sus hombros. ¿Realmente existía perdón o piedad de todo lo que había hecho? Todos los horrores, todo el dolor, toda la masacre. ¿Cómo diablos podría retroceder en este punto? Él no se lo merecía. ¿Era esta una broma del destino? ¿Un último escupitajo en su cara? Los clavos del carnicero sintieron su pesar y lo convirtieron lentamente en rabia. Una rabia ardiente, una rabia que nubló toda razón. Karn se lanzó sobre Caliston, el cual invocó desesperadamente las reservas de poder psíquico que le quedaban y logró liberarse de sus ataduras. Lanzó una serie de ataques mentales contra el enfurecido oficial de los devoradores. Por cierto, Khan peleaba con armadura completa y uno de sus brazos sin armadura. ¿Por qué? Pues no más. Uno, porque puede. De mundos, pero todo fue en vano, porque el enloquecido Karn poseía muy poca cordura y no se dejaría persuadir por ningún medio para alejarse de su intención de matar. Mientras Caliston era asesinado a golpes, tuvo oportunidad para reflexionar sobre lo que le había dado a Karn. Todas las opciones estaban en sus manos, y que cuando el asesino y la locura finalmente... Dios mío, esta imagen, este cuadro es... Cada vez que lo veo me da algo. frenaran, Karn tendría tiempo libre para darse cuenta sobre esta elección que desperdició. La oportunidad de haber regresado atrás a su humanidad. Porque se veía chido, güey. Quizás incluso darse cuenta de lo que estaba haciendo y al fin detenerse. Pero esta esperanza fue consumida por otra visión. El psíquico vio que en el futuro cercano, Karn no solo se iba a volver incontenible, sino un ser oscuro. Algo millones de veces peor que una bestia lo miraba fijamente desde más allá del tiempo. Un ser nacido de 1000 masacres. Era Karn, liberado de toda esperanza, de toda humanidad. Era una fuerza de violencia pura, algo que jamás habría imaginado ni en sus más horribles pesadillas. Era su destino, y él solo había sido otro escalón más para alcanzarlo. Nadie jamás podría dominarlo, porque había perdido el dominio sobre sí mismo y se había convertido en una verdadera encarnación mortal de la interminable e irreflexiva sed de muerte del dios de la sangre. Cuando su enemigo yació muerto en sus manos, cuando los clavos dejaron de morder y Karn recuperó la conciencia, se dio cuenta de lo que había hecho. Había acabado con la última esperanza de su gente. No había vuelta atrás. Totalmente consumido por la pena. Su pena. La del hombre, no la máquina que le mordía el cerebro. Supo que solo quedaba un camino que seguir y debía recorrerlo hasta el final. La cruzada de la O sea que ahora se viene la parte más... Ahora se va a hundir completamente en la miseria. sombra fue un Y conflicto ahora en el empieza ahora verdaderamente empieza esta historia. O sea, todo eso fue la introducción, ¿no? Porque no me sorprende. La introducción es más larga que el resto del video. que los devoradores de Aunque mundos bueno, lucharon todavía junto a la queda una legión de parte los más. portadores Ok. de la palabra de Lorgar. Estas legiones traidoras se enfrentaron contra los ultramarines, causando estragos por todos sus dominios, despertando así la rabia del primarca Roboute Gilliman, al cual lanzaron al espacio. Durante papá? el brutal asalto, los ultramarines lograron atraer a los enfurecidos devoradores de mundos a una trampa en la que derrumbaron edificios para enterrar a muchos de ellos junto con su primarca Angron bajo toneladas de escombros. Haciendo gala de una fuerza sobrehumana, Angron logró escapar, abriéndose paso a través de los escombros utilizando sus hachas gemelas. Pero estas terminaron arruinadas, ya que perdieron los dientes durante la brutal emboscada. Normal. Después de que Angron logró salir de los escombros, arrojó lejos su hacha llamada Gorechild, Gore, sí. Dios mío. que para él nunca volvería a funcionar. Después de la batalla, Karn encontró el arma descargada y la recogió. Sabía que se arriesgaba a la ira de su primarca al violar la superstición gladiadora de que las armas reusadas traían mala suerte. Karn ignoró las protestas de sus hermanos y entregó el arma al destacamento de mecánicos oscuros de la 9ª Legión. Ordenó a los magos mayores que restauraran el arma a su antigua gloria. También ordenó a los sirvientes del Mechanicus excavar el área para encontrar los dientes de la motosierra que estaban hechos de los colmillos de dragones de Mika. Esto con el fin de resucitar a Gorechild.
como el arma formidable que siempre había sido. Desafortunadamente, no se encontraron todos los dientes, ya que el planeta fue destruido en llamas antes de que se completara la excavación. Lo normal. Carr, por lo tanto, tuvo que No, esta escena no. Julio, no. improvisar, golpeando con un martillo los cráneos de los dragones de Mika alojados en el museo del buque insignia de la 9ª Legión. Así, robó los dientes para usarlos en la resurrección del arma, pero su construcción tomaría un tiempo. En esta misma campaña, Karm desarrolló una especie de amistad con Argel Tal, un capitán de la Legión de los Portadores de la Palabra, convirtiéndose ambos en hermanos de honor. Una inesperada nota al pie de la historia de alguien que, francamente, no parecía ser de muchos amigos. La amistad de los dos era tal que en un momento de completa honestidad y casi desahogo por parte de Karm, este le confesó que no amaba a Angron. Raro. Para que llegara al punto de todo lo que ha hecho, todo lo que ha abandonado por él, yo pensé que le tenía una obsesión tremenda. Que había intentado de todo, esperando que alcanzara la nobleza y magnificencia de A los ultramarines sí les dolió la caída de los devoradores del mundo, porque ellos habían aguantado un enemigo que los ultramarines llevaban buscando y los devoradores los habían encontrado. Es que no es una facción muy ruda. Si no estoy mal, todo esto es aún peor porque ambas legiones no se llevaban mal, porque de casualidad el planeta de Angron y el de Gilliman estaban muy cerca. Si no estoy mal, el de Angron era parte de lo que después se convirtió en ultramar. O sea que ellos podrían haber tenido una buena relación, quiero diría. otros primarcas, pero era una tarea imposible. Estaba roto. En su desesperación había aceptado los clavos del carnicero, pensando que esto lo acercaría a su padre, pero lo único que consiguió fue alejarse de su humanidad. Argel Tal lo entendía perfectamente y lo aconsejaba, siendo el último en sostener la débil humanidad de su amigo. Por eso, Erebus supo lo que tenía que hacer. Este hijo de puta. No importa que no lo recuerde con toda la claridad que debería. El nombre ya me suena que es un hijo de puta. Y un capitán dijo, hermanos. Joder, se me fue un segundo. El chat se me fue. Y un capitán dijo, hermanos nuestros, hermanos de la 13ª Legión, ultramarines, de los tal, y estos aguantaron y al final eran muy cercanos. No, de hecho, esta legión eran amigos por lo que hicieron. Él buscaba visiones que lo guiaran en el futuro. En una de estas obtuvo la revelación que la amistad creciente entre Karm y Argel Tal abriría una posibilidad de disuadir a Karm de alcanzar su destino. En otras palabras, había una posibilidad de verdadera redención. Es por esto que tomó medidas preventivas. Mataron al otro. Erebus apuñaló a Argel Tal, su camarada, por la espalda durante la batalla en el planeta Luceria, hogar de Angron. Sorprendido por la resistencia del marine, Erebus le confesó: Karm ha sido elegido, y en cada futuro que vi, lo único que alteró su destino fuiste tú. Tú, muchacho, lo habrías salvado. Soy la mano del destino, Argel Tal. ¿Puedes siquiera concebir mi papel y responsabilidad? Interrumpirás mi camino y cambiarás el destino de Karm. No puedo permitirlo. Deja que él abra su destino libre de tu fraternidad. La inmortalidad le espera de esta manera. Así fue como la última esperanza de Karm desapareció para siempre. Este no pudo impedirlo, pues luchaba al lado de su primarca, observando maravillado el enfrentamiento entre Angron y Robot Gilliman, un enfrentamiento que sabía terminaría con la muerte de su señor. Su destino era morir en un mundo de cielos grises. Luceria era ese lugar, pero Lorgar le juró salvarlo, y es lo que haría. Conjurando la fuerza de las millones de almas reclamadas por Angron, comenzó un ritual, ofreciendo el alma de su hermano moribundo al dios de la sangre. Para el horror de los devoradores de mundos, vieron a su señor morir y renacer en una criatura salida de los propios infiernos, tan poderoso que era inconcebible.
se había convertido en el campeón del dios de la sangre, por lo que Guilliman y los ultramarines no tuvieron más remedio que escapar. Karm observó, horrorizado en lo que su primarca se había convertido. Esto no era lo que quería. La muerte hubiera sido preferible a esto. Él solo quería ver a su padre libre de los clavos del carnicero, no convertido en una bestia. Luego del combate, Karm viajó a la nave insignia de Lorgar para hablar con el primarca, reclamándole por sus acciones. Pero un trato era un trato. La vida de Angron ya no estaba en peligro. Nunca más tendría que volver a preocuparse por la muerte. Pero antes de marcharse, la voz de Lorgar lo detuvo. ¿Quieres saber quién mató a Argeltal? Esas palabras hicieron que Karm estallase en rabia, pero esta vez era diferente. No era la rabia de los clavos. No sintió su mordida ni sus estimulantes bombeando por su cuerpo. No, era su rabia, como no la había sentido hace mucho, mucho tiempo. Erebus se encontraba en los pozos de gladiadores de los devoradores de mundo, dando un espectáculo a sus hermanos mientras vencía a los más grandes campeones de la legión. La multitud clamaba su nombre luego de vencer a su último contrincante. Cuando llegó Karn, exigiendo un Sanguis Extremis. ¿Qué mierda es eso? Duelo a muerte. Erebus rió por esta provocación, portando su Crocio, la misma arma que lo ayudó contra Garby el Loken, e incluso contra Lucius de los hijos del emperador. Además, su destino estaba claro, sabía cuál sería su final y no es en esta arena. Por lo que, ¿por qué debía temerle a un hombre que aún no había cumplido su destino? Decidió aceptar para darle una lección y que entienda cuál es su lugar. Pudo reaccionar al primer golpe, pero fue muy lento para evitar el cabezazo que le rompió la nariz y aún más lento para darse cuenta que Karm tenía su propia arma. Gorechild había renacido. Esta es mi parte favorita de la historia. Es que pues, yo sabía que el arma al final la quería mejorar, la quería reparar para él. Este es lo que ustedes dicen, ¿no? Que va con toda la armadura menos el brazo. Sí. Dios mío, en Aunque verdad. esta parte creo que iba desnudo. Dios mío. Igual se ve brutal, ¿eh? Se ve muy brutal. ¡Se viene papiada, chavales! Debía portarse a dos manos, pero el berserker era capaz de manipularla con una sola sin problemas, desgarrando el pecho de Erebus y casi partiéndolo por la mitad. Todo en un parpadeo. Era imposible. Karm no usaba armadura de cintura para arriba y aún con ella, las habilidades de un Astartes no era suficiente para moverse así de rápido, para golpear así de fuerte. Ni Loken, ni Lucius, ni el gran Sigismund eran capaces de algo así. Nadie pudo ver nada. Otro golpe de Gorechild lo lanzó hacia atrás. 3 más llegaron. Con el primero, la sangre hizo que soltara el Crocius. Un puñetazo en la garganta y una patada tan fuerte como la de un Dreadnought en el estómago lo lanzó sangrando contra la reja de hierro, cayendo lentamente, incapaz de procesar qué había pasado, sintiendo como las piernas comenzaban a fallarle. Volteó la cabeza para ver horrorizado cómo Karm se encontraba detrás de él, de pie, completamente en silencio, mirándolo fijamente. Papiada como que como se tiene, Dios mío. Viene tremendo diálogo. Dame un segundo, ya. Ando con calor, ando con mierda, la mierda. Como si vas así con el tema de atrás, toma, te doy 5 minutos. Me ardí. ¿Qué pasó? Ah, no. Le di 5 minutos de rosashi porque ya lleva como mucho rato con el tema de la mierda de atrás, ya como que ya. Y como ando con calor, que se joda 5 minutitos. Ahí está. Listo. Y dando una Y sola también al bot, ¿por qué no? orden. ¡Levántate! Erebus, furioso, invocó todos los poderes Acaba de decirle a Erebus, un personaje que supuestamente es muy poderoso, le dijo, lo trató como una mierda, levántate. de la disformidad. Recuperó su arma y luchó como nunca antes lo había hecho en su vida. La energía disforme que disparaba de sus ojos, la fuerza pura y bruta que cubría el Crocius, no fueron suficientes. Karm lo evadió sin problemas, solo deteniendo el último golpe con ¿Y esa ardida, güey? Gorechild. Erebus lo vio, esperando ver rabia, un loco desquiciado sediento de sangre, pero en sus ojos solo vio decepción, aburrimiento incluso.
suspirando por este enemigo indigno. Erebus golpea con una rabia que nunca antes había soñado sentir, pero otro golpe imposible lo lanzó al suelo. Esto no podía ser. Él era Erebus. Él era la mano del destino. Él era... Entonces lo vio. Una mano cercenada al lado de Karn. Lentamente miró su mano derecha, solo para encontrarse con un muñón cercenado. No se dio cuenta que arrancó la mano. Karn se paró delante Literal. de él con una sentencia. ¡Levántate! Erebus se levantó como pudo. No había nada que hacer en contra de los golpes de su rival. Cada intento era patético. Sintió todos los huesos de su cuerpo romperse. Volvió a caer. Solo escuchaba: ¡levántate! Entonces entendió qué estaba pasando. Lo estaban matando. Era imposible. En todos los destinos que había visto, él siempre llegaba al asedio de Terra. Él siempre luchaba con su primarca hasta el final. Era su destino. Los dioses así lo querían. El destino está escrito en piedra, güey. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Segundo. Ok, un segundo. Lo tengo que poner porque. Lo tengo que poner porque va con el tema. A todo el mundo viendo la pelea hacer como. ¿Caron o no? No, completamente. este hombre estaba reescribiendo el destino con sus golpes? Karn se cansó de esperar, clavando a Gorechild en la espalda de Erebus, diciendo una última vez: ¡levántate! Todos vieron incrédulos la escena. Erebus entonces ya no tuvo lugar para la rabia ni para la valentía. En su lugar lo inundó el más profundo de los miedos, un horror inhumano. Karn activó la sierra de Gorechild, pero en lugar de escuchar los gritos del moribundo, el hacha cayó contra el suelo. Erebus usó su hechicería para excavar como un cobarde. Nadie pareció sorprendido. Karn no dijo nada. Solo se marchó tranquilamente caminando por la cubierta. ¿Qué listo, Khan? Estaba ahorrando energía. Más bien sería Erebus, ¿no? Círculo de gladiadores. Erebus Dejando pensando en toda la energía que ahorró contra Karn. Obviamente. atrás Güey, por cierto, lo sé, güey. Literalmente te di 10 segundos. su último acto de humanidad. El último acto de cordura de Karn se vio en su reunión Sí, Canon, todos estuvimos así cuando Khan se desapapió. final ante Angron. Su padre había sido encerrado en la bodega de su nave, caminando entre los restos de sus Pero enemigos. ¿para cuándo Water Erebus? Again. Seguramente sea Karn en algún lado. En un río de sangre. Todos los que ingresaban para hablar con él eran asesinados. Pero no Karn. Él entró sin temor, pero sí sintiendo por última vez un enorme pesar. Vio a Angron mirando su propio reflejo en el río de sangre. Se preguntó si su padre recordaba, si sabía quién era aún. Angron, posiblemente también demostrando su humanidad por última ocasión, solo dijo: esto no es salvación, es esclavitud. Las palabras fueron tan terribles que Karn cayó de rodillas sobre la sangre. Un último momento de tristeza, un último momento de debilidad. Al darse cuenta que estaba allí, Angron le dijo que trajera todos los humanos y prisioneros, que quería que le construyeran un trono con sus cráneos. Entre alaridos de una garganta que ya no estaba hecha para pronunciar palabras, el primarca de los devoradores de mundos selló todo diciendo: sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Frase que ustedes dicen mucho, ¿eh? Frase durísima. Esa es la típica frase que te pondrías en una camiseta. ¿Y ya, Hacia el güey? final de este capítulo en la historia de la humanidad, Angron se dio cuenta de que su dios de la sangre empezó a preferir a Karn
antes que a él, un hijo del emperador y superior genéticamente. El testamento de este hecho se hizo visible cuando antes de desembarcar a Terra para invadirla, la flota de Angron fue detenida por órdenes del propio Horus. Angron, con una impaciente sed por el combate, comenzó a matar su propia tripulación. Lo dijo, lo dijo. Tocar el reino de los dioses, sentir lo efímero de la humanidad y volver porque me aburría. Iracundo. Fue aquí cuando Kar se enfrascó en combate en contra de él. En el pasado, él fue el único que le pudo hacer frente. Ahora lo hizo de nuevo para detener su inútil masacre. A partir de este momento, la relación entre Primarca y Escudero se fue eliminando, cosa que va a culminar cuando en un futuro cercano Angron acabe negando su propia legión y abandonándola. O sea que lo que viene es que Khan se va a volver el líder de la legión. Es lo que queda, ¿no? Cuando la herejía de Horus Aunque hay un finalmente último culminó girillo con eso al final. Ah, bueno. en el asedio del Palacio Imperial en Terra, Kar estuvo al frente de cada asalto realizado por los Devoradores de Mundos. Fue el primero de su legión en atravesar los muros del Palacio Imperial y reclamó más cráneos para Kor que cualquier otro de sus hermanos. Pero uno se alzó para detenerlo. Sigismund, el último amigo que le quedaba con vida, el campeón del Primarca Rogal Dorn, se alzó en su contra. Sin palabras, sin gritos de rabia, no intentaría razonar con él. Sigismund solo Personaje gote. veía a un traidor, un hombre que había caído en lo más profundo. Ambos lucharon, el más grande y poderoso de los marines leales contra el más grande y poderoso de los traidores. Pero Sigismund no era rival. Ya no luchaba con otro marine espacial. Él había sido consumido por la fuerza de su dios oscuro, la fuerza de los clavos del carnicero. Él amaba su poder, amaba la guerra. Incapaz de sentir dolor o misericordia, casi acaba con Sigismund. Afortunadamente para él, el propio Primarca Dorn llegó en su rescate. Karm demostró su superioridad, demostró su poder. Fue el primero en ingresar al palacio cuando las defensas cayeron. Fue él quien levantó los cráneos de sus enemigos. Era invencible, hasta escuchar una voz familiar. Sigismund había regresado, portando una armadura y espada negra como la noche, con un halo dorado iluminando su cabeza, con una mirada decidida, la mirada de un hombre que había olvidado cómo rendirse. La cucaracha había sobrevivido y regresó por más, así que lo desafió a duelo singular. Seguros de su poder, los dos chocaron armas sin moverse un solo centímetro de su lugar, sin retroceder, con una velocidad y fuerza que superaban lo humano. Pero poco a poco, el berserker se dio cuenta. Cada golpe de su rival, cada movimiento era más fuerte, más rápido que el anterior. Poco a poco, pero de manera segura, estaba siendo superado. ¿Cómo era posible? Él lo dio todo para alcanzar este poder. Él sacrificó su humanidad, sacrificó su mente, su alma, todo. Sintió a su dios gritándole, inyectando más fuerza en sus brazos, pero no era suficiente. Buscó Lo están papeando, gente. en los ojos de Sigismund. Vimos este video, el de Sigismund. Sí, el de Sigismund está subido. De hecho, el de Sigismund te puedo decir que está subido. Un segundo. Sigismund. Creo que sí. Creo que Sigismund o Sigismund. A ver. Sigis. A ver. Sigis. Joder, ¿cómo se escribe esta mierda? A ver. Es. La historia completa. El paladín. El paladín. Me pone el paladín directamente. Paladín. Paladín. A ver. Coño, ¿dónde coño está? ¿Dónde es que me lo bajaron? Fue de los primeros que subió aquí. A ver. Este es el de Barasdantion. Te puedo decir que sí se subió. Fue de los primeros. Tendrías que buscarlo, no encuentro ahorita. Este es lo de la herejía de Horus. Sé que se subió. Héroe de las sombras. Estoy seguro seguro que lo vimos. Ahora, parece que no sé si se subió. Se tiene que haber subido por cojones. Bueno, voy a ponerme ya a buscar ahorita esto, pero sé que se subió. Si lo buscas, lo encuentras. Cansancio o un esfuerzo sobrehumano. Y ya aburrido en el trabajo. No. Puede ser que quedara de los que quedaron aquí no se subieron. Puede ser, tendría que haber un editor. Solo vio unos ojos serenos, una mirada decidida.
¿Cómo era tan fuerte? Al final, los brazos le fallaron. Un segundo de duda fue aprovechado por el paladín, quien apuñaló a su rival atravesando sus dos corazones. Un golpe mortal. Karn no podía entenderlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Él era el más fuerte. Él es el más fuerte. No podía morir. No así. Lo último que vio fue los ojos de su rival. Ni lástima, ni pena, ni desprecio. No vio nada en ellos. Como si esta batalla no hubiera significado nada para él. Limpió su hoja y siguió su camino buscando más traidores. Así es como llegó el final de Karn. Olvidado, un cuerpo sin honor, sin seres que lo amasen. Solo otro cuerpo más que adornaría la sangrante tierra. Dios mío. Él había terminado el servicio a su dios. A ver, quedan 10 minutos. No me creo que ya terminó la historia ya. Pero su dios no había terminado con él. Vale. Sus hermanos de batalla lo descubrieron, que por algún oscuro milagro del dios de la sangre, Karn aún vivía. Sigue siendo un misterio si el que le devolvió la vida fue el propio Corne, o si más bien fue el implacable clamor de batalla el que revivió su espíritu sediento de sangre. Desde el final de la herejía, Karn ha sobrevivido a las batallas más sangrientas a lo largo de 10 milenios y nunca ha vuelto a estar tan cerca de la muerte como esa vez. Karn juró a los hijos de Angron que nunca más volvería a probar el sabor de la derrota, porque él simplemente no lo permitiría. Una de dos: o sus enemigos caerían o se ofrecerían a Corne ellos mismos. Una vez acabado el asedio de Terra con la victoria de los leales, muchos compañeros buscaron a Karn para liderar a los devoradores de mundos, ya que Angron se negaba a hacerlo. Ahora, lo que necesitaban los devoradores era un planeta hogar dentro del ojo del terror, un lugar desde el cual pudieran desarrollar su fuerza para contraatacar a su odiado imperio. Capi, esa espada que tiene Raiden es normal porque en el Punishing Gray Raven también tiene esa espada. Sí, es la espada que tiene el de base. Tú vas a preguntar qué fue Korn y yo te voy a decir ni puta idea. Yo creo que tiene que ser Korn. Tiene Korn, tiene sentido. Datos: los marines de los devoradores del mundo tienen bestias que usa usan hacha sierra. Interesante cuanto menos, la verdad. Quieras que no. Mira, aquí pensando, una pregunta. ¿Existen campeones de dioses del caos que no sean ni primarcas ni nada de eso? Ni soldados de Warhammer, sino otras razas en general. ¿Otras razas? De eso Sí. sí no me acuerdo. O sea, quiero Creo que saber, o no. sea, porque no quiero, o sea, nada de humanos o parece algo de Taus o Eldars o lo que sea. No hay nada. O sea, existir pueden existir, porque ¿recuerdas a Farsight? Javier Milei es parcial según Panto. Sí. Pues el tipo una vez agarró una espada demonio y vio la visión de él convertido en un campeón, así que poder pueden existir, pero yo no recuerdo a ninguno en este momento. Más o menos sí. Ok. O sea que más o menos. Se embarcaron en una búsqueda que los llevaría al mundo demoníaco de Scalatrax, un lugar maldito que una vez estuvo habitado por los Eldari antes de la caída, y que también eran codiciados por los hijos del emperador, quienes habían desembarcado ahí recientemente, ya que deseaban las piedras de alma de los antiguos senos para alimentar a su dios. No pasó mucho tiempo antes de que las dos legiones traidoras se involucraran en una guerra armada y sangrienta por el control del mundo, con Karn al frente de la lucha, desde luego. De hecho, todos los marines de los devoradores del mundo tienen mutaciones que les da hasta hacha sierra. No, pero hablo. O sea, yo me refiero, hay héroes o hay otro tipo de campeones que tengan que tengan los dioses del caos, que no sean humanos, que no sean ni primarcas, ni hasta ni nada de eso. Tipo un orco o un Eldar, como dije yo, o un Drukhari, algo así. O sea, porque a mí me interesa saberlo. Por cierto, Yo recuerdo- a Croner le gustan mucho las hachas sierra. Pongan el tema de Chainsaw Man. Hay un grupo de orcos que no sirven al dios de la ira, pero los tienen ahí luchando y ellos están felices porque los permiten luchar. A ver, pero eso no cuenta. Son orcos, son estúpidos. Ellos quieren pelear y ya está. Pero igual son geniales los orcos. A ver, ¿a ti se te ocurre? ¿Se puede?
Es que poder se puede, por lo que dije de Farsight. O sea, ya ha pasado que han tentado otras razas, pero supongo que es en parte por dos razones. Las almas de otras especies no son ¿cómo decirlo? Tan codiciadas por los dioses como las de los humanos. O en general, solo los humanos tienen ese nivel de conexión. Y, yo- y las razas que sí se les pueden tentar son mayormente comida, como lo son los Eldar. Entiendo, entiendo. Los Eldar son campeones del dios Horny. ¿Sí? De Slanesh. No. Campeones, no, o sea, a ver, No, no. digamos, los Drukhari están vinculados con ellos, Sí, pero con no los son. Pero no son un Karn, no son un Corne, no son un Hornet, no son un Angro, no son un Perturabo, o sea, no. ¿Cómo se llama el tipo este que siempre papean? Mortarion. Un Mortarion, no es un Mortarion. O sea, no hay uno así. A eso me refiero. Uno Que yo pensaría, sepa, uno pensaría no. que sí. De que ver, también está todo el tema de que las otras facciones pues están ahí, pero no suelen ser tan importantes como los humanos. Es verdad. Hay uno que sí lo era, pero no recuerdo el nombre. No. Me imagino a Brian ahí buscando los libros. Sin embargo, la presencia de las legiones había roto el antiguo equilibrio de Scalatrax, y mientras luchaban, un frío antinatural se deslizó desde el vacío del planeta. Horrorizados por las duras condiciones que afectaban incluso sus metabolismos sobrehumanos, los astartes traidores de los hijos del emperador y devoradores de mundos acordaron un alto al fuego temporal, y ambos bandos se refugiaron, ya que la gélida noche traía condiciones tan severas que... De hecho, hay Eldar que son como primarcas. De hecho, se dice que el emperador se basó en sus... No, que en primarcas. De hecho, se dice que el emperador se basó en esos Eldars. Vale, eso sí es verdad. Sé que hay Eldar y hay otras razas que son iguales a un primarca o igual a un Astarte. Eso es verdad. Eso sí es verdad. Pero no hay algo que esté vinculado con los dioses del caos. Esa animación es God, Capi. Pero sí es cierto que prefieren a los humanos porque son más ricos en emociones, tienen sus preferencias. Vale, te lo compro. de unos A poder pueden, pero no les interesa. momentos podía matar incluso un marine espacial del caos durante la parte más helada. Durante el caos que se armó en esa misma noche, Karn fue atacado Imagínate un Tau o sea, un Tau de Siege. Es que como digo, a Farsight se lo tentó y se le mostró una visión de él como campeón, así que poder existir pueden. Dios mío. por 3 desconocidos. Sin inmutarse, el Berserker saltó a sus enemigos. Me encanta que en todos los videos que llevamos de Warhammer nunca hemos visto nada de la puta raza esta de mierda que son enanos espaciales. Es que ellos no suelen tener nada, porque no es una raza expansionista. Son enanos espaciales, poco más. Una bala de Volter lo alcanzó en el pecho, lo que hizo que su salto se desviara. Capi, tú estando pedo, ¿te cogerías a una marine mujer de la plaga? Sí. A ver, marine mujer no existen, así que no sé decirte. ¿Marine mujer existe? A ver, una mujer marine no existe de base. Físicamente no pueden existir. Por eso, creo que te confundes, güey. O me te confundo yo. De la plaga. Marine mujer de la plaga, no sé a cuál te refieres. Los enanos casi ni se meten en los conflictos. Tienen, pero son en plan, mi dios me mandó a hacer esto, listo. Pero los humanos se regocijan y hacen sus ceremonias. O sea que sí existen, pero son como más, como son menos emocionales y se dejan llevar menos, entiendo. Obligándolo a despachar al guerrero oculto con un improvisado... Y gente, te equivocas, porque sabes que otra raza también no es expansionista, los Tau. Y ellos también tienen historias así buenas. Los Estados son expansionistas. ¿No eran comunistas los cabrones que querían salvar el mundo? Lo hacen, pero expandiendo su propio imperio. No hay ni uno bueno, todos malos, todos pendejos. golpe en el mango de su hacha sierra. Luego No debí confiar en los putos comunistas. Eso solo hay una solo hay una marine mujer, pero es un demonio que lo controla, no sé muy bien. Y te pasan una imagen de eso, a ver. se dio la Me acuerdo de eso, es básicamente la historia de cómo una mujer que andaba por ahí le pegaron la armadura de un Space Marine. Pasen imagen o pasen la historia de eso, yo a ver el otro día. vuelta y atravesó al tercer agresor antes de arrojarlo al suelo. Khan rápidamente arrojó su Gorecha hacia la izquierda. El hacha sierra se hundió profundamente en la garganta del último Astartes. Su sangre arterial se esparció por toda la habitación. De pie, junto al guerrero tendido mientras intentaba buscar su arma, Khan reconoció el rostro de su agresor. Era su antiguo centurión, Gruner.
el hombre que lo entrenó. Atravesado entre los cuerpos de sus hermanos caídos, Gruner maldijo a Karn por atreverse a derribar a los hermanos de batalla de su propia legión. Pero Karn simplemente se rió de sus palabras, enorgullecido de ser el campeón de su dios. En una agria ironía, el concurso neófito finalmente había terminado y Karn había sido el vencedor. Literal, dio toda la vuelta. Ninguno superaría jamás su récord de muertes. Definitivamente había superado ya las 1000 calaveras requeridas para ganar. En ese momento, él quedó convencido de que la debilidad de sus compañeros herejes fue la razón por la que fueron derrotados durante el asedio de Terra. Lleno de disgusto por la debilidad de sus compañeros, el elegido de Khorne decapitó a su antiguo oficial de entrenamiento y continuó matando no solo a los hijos del emperador, sino también a sus propios hermanos devoradores de mundos. Tenían frío por las noches de Scalatrax, pero su respuesta ante esta queja fue tomar un lanzallamas y calentar a ambos bandos. Esto fue lo que le valió el título de El Traidor. Sin ayuda de nadie, destrozó el poder de su propia legión, reduciendo a simples bandas de guerra individuales y dispersas. Estos restos destrozados de las grandes compañías de la 9ª Legión nunca volverían a reunirse y permanecieron divididos durante los siguientes 10 milenios. Dios A mío, raíz Dios mío. Capi, busca esto. El príncipe de los cuervos, saga Sebatarion. Eso ya lo vimos, ¿no? Sebatarion Ese lo lo vimos. vimos. Sí, ese lo vimos, ese lo vimos, ese lo vimos. Ese lo vimos por favor, dime que se subió. Sebatarion. ¡Aquí está! Joder. Este lo tuvimos que ver en 2 tandas y duró 2 horas 28. Dios mío. Esta reacción es increíble. Mira, hay una lista de Warhammer reacciones, a ver. Vale, esto. Tenemos el del traidor redimido Bárbaras Dantion. Tenemos este que son los dos de la Legia de Horus. Tenemos el de las sombras. Conversación entre Magnus el Rojo y Vulcan. Mi favorito, reacción al primer que maldito, ¿vale? El Mortarion. Luego tenemos esto que es lo del duelo de Horus y el Emperador. Esto es lo del Joytoy. Esto es los personajes más poderosos de Warhammer. El día que Roba el Don aniquiló al Farius. Space King. Un día tenemos que ver el segundo. Versus Brutal. Joder, no está aquí. Sé que lo vimos, sé que vimos ese mierda, sé que ¿Dónde coño estará? raíz de que los devoradores de mundos se dispersaron en Me costó, pero lo encontré. bandas de guerra errantes y que el propio Karn desapareció en el ojo del terror para buscar nuevos enemigos a los que matar en nombre de su dios. Durante este tiempo, el elegido se convirtió en el más destacado entre los campeones de Khorne. Ningún otro mortal fue capaz siquiera de acercarse a su cuenta de muertes. Se susurra en los vientos amorfos del ojo del terror. Dato, hubo una historia donde Abaddon necesitaba a Karn y este Abaddon bajó a la tierra con una legión y las naves apuntaban hacia Karn. Y Abaddon dijo que esto no salían vivos, pero al final creo que sí. Que junto al trono del dios de la sangre solo hay No una tiene pila de cráneos que favoritos. crece cada día gracias a este guerrero. Aunque Khorne disfruta de todas las formas de asesinato y violencia, ninguna es tan valiosa para él como las infligidas en combate cuerpo a cuerpo, sin oportunidad de usar trucos psíquicos, ya que las considera una verdadera prueba de las habilidades de un guerrero. De esta manera, Karn se volvió un ejemplo a los ojos del dios de la sangre. El traidor se ha ganado una reputación por ser siempre el primero en entrar en combate y el último en salir, justo como su batalla en el asedio de Terra. Ahora que está solo y sediento, Karn se convirtió en una especie de mercenario errante. Solo que la paga para él era la posibilidad de asesinar en nombre de su dios. Durante varios sangrientos minutos solares, luchó él solo contra una docena de exterminadores de ángeles sangrientos, hasta que el resto de su banda de guerra se incorporó inundando la nave de estos marines. Imaginen la sorpresa de sus compañeros, pensando que iban a encontrarlo totalmente aniquilado, solo para ver que los muertos eran más bien sus enemigos. Después de que la nave fuera reducida a un osario de cadáveres y fuego, regresó a su propio crucero. Durante la 13ª Cruzada Negra, su ira se desató sobre el imperio de la humanidad una vez más, cuando el traidor se unió a algunos de los berserkers de Khorne más locos para luchar contra los defensores de Cadia. En su larga vida como sirviente del dios de la sangre, Karn ha viajado a lo largo de la galaxia, tiñendo de rojo el suelo de 1000 mundos en honor a su amo asesino.
Aunque el traidor anhela la destrucción del imperio, es la colecta de cráneos lo que realmente impulsa a Karn, como un reflejo torcido de su primera humillación, cuando no entendió de dónde debía encontrar los cráneos. Ahora las cabezas humanas son las más deseables para él. Pero más bien, cualquier oponente lo suficientemente fuerte es una ofrenda digna a Khorne. Karn ha quitado la vida a casi todo tipo de humanos, extraterrestres y demonios que caminan por las estrellas o que habitan debajo de ellas. Tiranos de enjambre, líderes necrones, autarcas Eldari, caudillos orcos, todos han probado la mordida de los dientes de Gorechild. Sobre sus tácticas de violencia, el propio Karn declaró: habiendo asesinado a muchos enemigos y ganado muchas batallas, les digo que no hay ningún gran secreto para triunfar en la guerra, así como tampoco existe ningún truco sutil de estrategia que haya salvado a mis enemigos. Busco al enemigo y ataco tan pronto como puedo, y con toda la fuerza a mi disposición, destrozo sus soldados y aplasto sus fortalezas, dejo solo cadáveres detrás de mí y luego es hora de seguir adelante. Así me ha enseñado mi primarca, y encuentro que su sabiduría ha demostrado ser valiosa en 100 campos de batalla. Solo los señores de guerra del caos más valientes o locos son los que solicitan la ayuda de Karn. Invocar al traidor a menudo conlleva victorias y derrotas a partes iguales. Los aliados de Karn nunca pueden estar seguros de que él... Si los devoradores del mundo odian a los psíquicos y los hipotecarios, los doctores, sí, a ver, no me sorprende, tomando en cuenta el tipo de personajes que son. De hecho, en general, todo Warhammer tiene odios a los psíquicos. Es una cosa increíble que siempre odian a los psíquicos. Siempre, siempre, siempre. Todo para que al final los psíquicos siempre se salen del culo. Cabezas humanas al vapor. Khan casi es matado, pero eso será en otro video llamado Khan vs Azrael. ¿En serio? Casi lo matan. Bueno, ya vimos que casi lo mataba antes, ¿no? Pero... él no se volverá contra ellos si es que el enemigo resulta indigno de su hacha o si la marea de la guerra no le dejará adversarios cerca. Se volvió un arma de doble filo y más de un regimiento de marines espaciales del caos han acabado en sus tumbas después de que Karn los decapitó salvajemente una vez que no le quedaron más enemigos a los que matar. Más de un erudito hereje ha especulado que Karn ha matado más devoradores de mundos que todos sus enemigos juntos. Los únicos guerreros que luchan libremente al lado de Karn son otros berserkers de Khorne que son atraídos al traidor por las historias de sus sangrientos actos. Estos carniceros enloquecidos viven solo para asesinar y matar. Sin embargo, se sabe que no todo en ese cerebro es violencia y fuerza bruta. En palabras de Abaddon el Saqueador, solo un tonto toma a Karn por un bruto sin sentido o un perro rabioso. Bajo ese yelmo empapado de sangre se esconde una inteligencia y astucia que lo convierte en un asesino magistral. Créanme cuando digo que su locura esconde un propósito siniestro. En resumen, Karn el traidor nunca dejará de matar, ya sea por la locura que aprendió de Angron durante la herejía de Horus o la mancha del caos que ha corrompido su alma desde que la mirada de Khorne cayó sobre él. La mente de Karn arde con una rabia insaciable. Mientras respire, ofrecerá vidas al dios de la sangre hasta que finalmente entregue la propia. Él conoce su destino y ya lo ha aceptado desde hace mucho tiempo. Sangre para el dios de la sangre y cráneos para el trono de cráneos. La verdad es que quieras que no, es una historia muy buena. Y mira, adivina quién hizo otro video más largo todavía. Pantro. 1 hora 46 minutos, hijo de puta Arcano. Buen video, debo decir que me gustó mucho la historia. No dije mucho, como saben, no me gusta mucho hablar en este tipo de reacciones hasta que ya puedan dejar todo por fuera. Pero estuvo muy bueno, más que todo porque es diferente. Es diferente a lo que solemos ver. Siempre solemos ver un poco lo típico de Warhammer, que siempre es destrucción, es verdad. Pero aquí pudimos verlo un poquito más humano. A mí la parte donde a él le matan al segundo amigo, esa parte me mata, porque literalmente lo dicen. El último punto de humanidad que le quedaba con el segundo amigo que tuvo. Que luego se lo mató el hijo de puta de esto de... ¿Cómo se llama? Erebus. Erebus, sí. Me salía Erebus. Erebus, te lo juro por Dios. Y cuando el tipo le dice a Erebus, levántate, era God, era Pick. Un personaje muy jodido, por lo que entiendo. Ves que, a ver, es que si te pones a verlo, es un ángulo en miniatura. Es un ángulo chiquito. A ver. Mira esta imagen. Voy. Pelea God, ¿no? Dios mío. De las mejores del Warhammer verso. Habrá que verlo algún día. Pero bueno.
Erebus maldito. Mira la imagen, ya la vi. De hecho, siempre vemos cosas de leales. Es que es verdad, siempre vemos cosas de leales. Quieras que no, porque los leales a mí me gustan mucho. Pero bueno, ver una cosa de traidores nunca está de más. Igual, vimos a Angron. Y la parte en la que Angron dice... En la historia de Angron. Y cuando vemos que Angron por un segundo ya, digamos, descansa, ya deja de sentido para luego volver, es increíble. Para mí sigue siendo el pick de la historia de Warhammer o uno de los picks. Y pues nada, gente, seguimos.